buenas tardes. Por acá les habla el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura. Vamos a socializar en primer orden la planificación de actividades con las cuales vamos a desarrollar las actividades para luego irnos al desarrollo de las dos primeras unidades. Como sabemos, entonces estamos en el segundo periodo del 2025 y vamos a estar desarrollando entonces nuestra asignatura con 6 unidades. Los 5 unidades, perdón. La primera unidad, la unidad número 1, que se denomina la ética en los negocios y la administración, y la unidad número 2, la responsabilidad social empresarial. Tenemos que vamos a desarrollar una actividad evaluativa escrita, debe ser presentado el 22 de junio y con un peso del 30%. La segunda evaluación debe ser presentada el 5 de julio, otro informe escrito con un peso del 30%. Vamos a estar hablando de los modelos referenciales de análisis de los dilemas éticos, basándonos en la concepción de los dilemas éticos y cómo podemos nosotros abordar el desarrollo de esos dilemas. Y por supuesto, considerando lo que es el código de ética de las organizaciones y cómo las organizaciones deben, dentro de su ámbito de acción, incorporar un conjunto de acciones que les favorezcan el desarrollo de este código de ética. Finalizando entonces con la unidad número 5, donde vamos a hablar en el tercer corte de la responsabilidad social en la administración de las empresas, o sea, la visualización de la responsabilidad social con una actividad de la administración. Vamos a estar presentando una actividad escrita como medio de evaluación que debe ser presentada a más tardar el 26 de julio. Ahí tenemos entonces el 100% de la evaluación. Si por casualidad uno de los participantes no puede entregar la actividad evaluativa número 1, la actividad evaluativa número 2, allí tenemos entonces la actividad de nivelación que debe ser desarrollada entre el 11 de agosto y el 16 de agosto. O la actividad fue desarrollada, pero quiere optimizar o mejorar el desarrollo de una calificación, también se le da la oportunidad para que esta actividad pueda ser ejecutada y con ello entonces optimicen el desarrollo de una calificación. Tenemos entonces que ya se encuentra cargada en la plataforma la planificación de actividades y por supuesto el material con el que vamos a estar trabajando la actividad evaluativa número 1. El desarrollo de la actividad evaluativa, el desarrollo del material de hoy, perdón, vamos a estar hablando de qué es la ética. La ética entonces es parte de la filosofía, es una rama en la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el debe, pero el deber ser, la felicidad y todo se resume en el buen vivir. La ética entonces estudia qué es lo moral y qué es lo moralmente aceptado. ¿Cómo se justifica desde el punto de vista racional, con intervención de lo moral? Y cómo nosotros hacemos de todos estos elementos partícipe en nuestra vida diaria. Se ocupa entonces de analizar qué es lo correcto, pero también determinar qué es lo no correcto o incorrecto, diferenciando entonces de lo malo. Según los filósofos de la materia, los estudiosos, se determinan 3 enfoques diferentes en función a la ética. La ética normativa, la ética descriptiva y la ética aplicada. La ética normativa se preocupa por establecer qué es lo correcto e incorrecto. Como diríamos, qué es lo aceptado, que es generalmente correcto, y qué es lo que tiene reducida o no es aceptado, o reducida aceptación o no es aceptado, es decir, lo incorrecto. Para ello se proponen principios, normas, basamentos éticos para determinar la guía de actuación que es conocida como guía de conducta. Posteriormente tenemos la ética descriptiva, que se basa entonces en describir cómo es la moralidad, o sea, qué es la moral y qué es lo moralmente aceptado, y la interacción de la sociedad, la interacción de la moral, de lo moral en el ámbito social, es decir, en la sociedad. Posteriormente nos encontramos con la ética aplicada, que se dedica a resolver problemas concretos de la moralidad. O sea, en la moralidad determinamos los problemas que se presentan, pero en la ética aplicada vamos a generar las soluciones tratando de aplicar entonces los principios éticos a las situaciones reales que se presentan en el entorno organizacional y por supuesto determinando las mejores prácticas que consideramos correctas y erradicando las prácticas poco asertivas que consideramos
incorrectas. Según la Real Academia Española, la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Tiene ejemplos activos y aplicativos que van desde la ética profesional, la ética cívica, es decir, de la sociedad, la ética deportiva, la ética medioambiental, entre otros. Pero específicamente la ética profesional va arraigada o se encuentra muy estrechamente relacionada con la profesión que se desarrolla. Por supuesto, un médico tiene una ética médica, un periodista tiene ética de periodista, un administrador tiene la ética del administrador, un contador tiene la ética del contador. Entonces, el ámbito de acción de la ética profesional está directamente vinculado con la profesión que ejerce, desarrolla una persona. Nos encontramos entonces que parte de la filosofía y se trata en el fundamento de los valores, donde tenemos valores relacionados con las normas morales que responden a conductas que han de ser consideradas como correctas, también denominadas adecuadas, de acuerdo a lo establecido en la forma tradicional de la sociedad bajo determinados estándares. A su vez, equivalen a conductas convencionales dentro de la sociedad. Estas conductas normales dentro de la sociedad pueden ser heterónomas con las normas heterónomas o normas autónomas. Las normas heterónomas, las personas las perciben y las aprenden sin que exista una participación activa del mismo a aceptarla o negarla. Es decir, las percibimos, las identificamos, las aprendemos y en algún momento de la vida las ejecutaremos o no las ejecutaremos. Mientras que las normas autónomas son enseñadas por la sociedad y pueden ser ejecutadas con el individuo, el cual tiene la libre decisión de decir si las pone en práctica o no las pone en práctica. Es decir, pasamos de unas normas heterónomas a unas normas autónomas, porque las normas heterónomas las tenemos obligatoriamente, pero no hay una participación activa. Puede ser que se encuentren allí, pero nunca se van a aplicar. Ahora, las normas autónomas, si las determinamos y decimos, vamos a hacer lo aprendido, que es lo correcto, o lo aprendido, que no es lo correcto. Entonces, he allí en carácter de la ética y cuáles son estos tipos de normas que vamos a estar aplicando. La ética entonces parte de una naturaleza muy característica y es parte de esta naturaleza tiene que ver con la reflexión ética. El fenómeno moral, antes de ser objeto de reflexión filosófica, perdón, tiene que ver entonces con una vivencia del hombre y cómo esta vivencia va a ser incorporada en el mejor de los tiempos al ámbito de la vida, determinando elementos que van a estar considerados como que la ética toma la experiencia moral y la lleva al campo de la actuación. O sea, vamos a incorporar todo lo moralmente aceptado, que es decir, es lo moralmente ético. Constituye una experiencia moral para lo cual se va a representar una experiencia filosófica, determinando entonces qué es lo que consideramos como ético, qué es lo que consideramos como parte de ese elemento que le va a añadir valor a nuestra vida. Y por supuesto, la ética profesional se basa en los valores que rigen la sociedad, los cuales son ampliamente conocidos, la honestidad, el respeto, la justicia, la equidad, la responsabilidad, por mencionar algunos, pero tenemos muchísimos valores y cada persona va incorporando más valores o dejando de incorporar valores según sea su actuación ética. Todos los empleados de una organización deben conocer los valores que no solamente están exhibidos en una cartelera, no, eso nos tenemos que interiorizar y llevarlos como parte del ADN organizacional. Entonces, estos valores están directamente relacionados con la actividad que una organización determina, con la actividad que una organización ejecuta, y deben ser parte entonces del pronunciamiento del conocimiento ético que se aplica en el entorno organizacional. La ética tiene una marcada actuación y una marcada relación con el desarrollo profesional. La responsabilidad es parte de estos valores éticos, de estos valores morales que nosotros como profesionales tenemos. Entonces, esta responsabilidad debe hacer match con esta ética profesional para actuar y desarrollar un comportamiento ético en el desarrollo de la profesión. La ética profesional determina cómo debe ser la actuación y cómo actuar en una situación determinada. La ética profesional enfrenta diferentes situaciones que tienen que ver entonces tanto con lo moral
como con lo éticamente aceptado dentro de un campo de actuación profesional. La ética profesional busca privilegiar el bien común. ¿Qué es este bien común? El bien de la sociedad. Este bien compartido que todos deberíamos formar parte de él porque todos hacemos parte de ese desarrollo en los conglomerados sociales. Muchas organizaciones, yo cambiaría el muchas por todas, deberían optar o deberían trabajar en el desarrollo del código de ética. Y si ya lo tienen, deberían apuntar hacia su actualización o perfeccionamiento con la finalidad de detallar los valores, actualizarlos en función al desarrollo de la organización y, por supuesto, incorporar la actuación ética del personal en el desarrollo de estos valores, con la finalidad entonces de lograr un cuerpo de capital humano en constante actuación con esta relación y promoción de los valores éticos. La característica de la ética profesional, la primera gran característica es refleja los valores de una profesión o organización, porque son ampliamente claros y determina cuál es el centro de atracción o el centro de atención también de esa profesión. ¿Para qué se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla? ¿Y cuál es el bien común que persigue? La actuación de la generación del código de ética, su incorporación y cómo se ejecuta en el ámbito organizacional. El código de ética, así como la ética, no debe implicar una coacción, es decir, no nos deben coaccionar a ejecutarlo, debe salir desde nuestra fibra, desde nuestro ADN organizacional, incorporarnos a ese desarrollo del código de ética, pero también la organización nos debe invitar, más no coaccionar, a, a desarrollar acciones que se unifiquen con el código de ética y vayan en promulgación de estos valores. Por supuesto, está basado en deberes y derechos, porque nosotros como ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes, pero también como miembros de una organización tenemos derechos y tenemos deberes. Entonces, para poder exigir nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestros deberes, bien sea dentro de una organización o en la sociedad. La ética en el desarrollo del profesional en administración tiene que estar, se encuentra ampliamente marcada con 6 elementos claves o 6 valores claves. El primero de ellos es la honestidad. Ser honestos en la situación que se percibe, ser honesto en la transparencia ser honesto en el manejo de los recursos, ser honesto en la actuación y ser honesto en el desarrollo de las funciones. El segundo valor clave es la responsabilidad que todos tenemos, porque administramos desde capital humano, activos, instalaciones, equipos, o sea, manejamos un conglomerado de capitales. Entonces, no respondemos únicamente por el valor de los bienes materiales, también respondemos por el valor de las vidas y la responsabilidad entonces es un valor de ello. La puntualidad como característica clave para distinguir el accionar del profesional en administración, la solidaridad ante situaciones que se presenten, la justicia y la igualdad en el desarrollo de la solidaridad y en la ejecución de las funciones, porque no nos debemos sesgar o no nos debemos marcar una mayor participación hacia un lado de la balanza, siempre debe existir la igualdad y la justicia en el desarrollo de la actuación ética del profesional de administración. La responsabilidad social empresarial como tal es el compromiso voluntario que asumen las empresas para integrar en su gestión las mejores prácticas éticas, sociales y ambientales que contribuyan en forma efectiva, pero también en forma activa al desarrollo sostenible y yo le añado sustentable. Va a ser más allá de un cumplimiento netamente legal o de un documento que forma parte del manual de organización. Busca generar valor para todos los grupos de interés con los cuales mantiene relaciones en la organización. Estos grupos de interés son entonces los empleados, los clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente que rodea a la organización. Tiene que ver entonces con unos componentes claves de esta responsabilidad social empresarial,
que el primero de ellos es la ética y la gobernanza corporativa, caracterizado por la transparencia, la rendición de cuentas y la conducta empresarial en forma responsable. Es decir, la actuación se ejecuta responsablemente. El segundo componente tiene que ver con las relaciones laborales justas, condiciones de trabajo dignas, condiciones de trabajo equitativas, donde predomine la equidad, la inclusión y el desarrollo de nuestros colaboradores. El tercer componente es el compromiso con la comunidad, donde se promueva la inversión social, el voluntariado y el fortalecimiento del entorno local. Es decir, todos estos grupos de interés externos con los cuales mantiene vida la organización. El cuarto componente es la sostenibilidad ambiental, es una gestión eficiente de los recursos, la reducción de emisiones o contaminantes tóxicos, la economía circular para fomentar el desarrollo efectivo de los recursos y, por supuesto, generar características de valor añadido. Y, por supuesto, la cadena de valor responsable, que es la selección y puesta en acción de proveedores éticos y sostenibles que formen parte de ese eslabón, formen parte de la cadena, convirtiéndose en un eslabón más en el promulgar valores éticos y, por supuesto, una conducta de responsabilidad social intachable en el entorno donde la organización se desarrolla o ejecuta sus operaciones. Las principales teorías que sostienen la responsabilidad social empresarial no, son muchas, pero nos vamos a enmarcar en las cuatro principales. La que tiene que ver con la teoría de los stakeholders, o sea, los grupos de actuación, los grupos de poder, promovida en 1984 por Friedman, que habla que la empresa debe considerar los intereses de todos los grupos que afecta o son afectados por su actividad. Es decir, no incluir solamente a mis clientes, que son consideramos como un eslabón. No, tenemos los proveedores, tenemos el capital humano, pero también tenemos la comunidad, que es otro grupo de interés. La teoría de la legitimidad, que promueve que las empresas buscan su legitimidad social mediante prácticas que que se correspondan o guarden relación con las expectativas de la sociedad. O sea, ¿qué espera la sociedad de nosotros? Pero nosotros que estamos en capacidad de desarrollar para ejecutar todas esas funciones. La teoría institucional, que habla que las organizaciones adoptan sus prácticas de responsabilidad social empresarial para alinearse con un conjunto, con un precepto de normas sociales y culturales que son predominantes. En este caso, en el pleno 2025 ya estamos a mitad de año, entonces estamos con la predominación del mundo digital. Y entonces allí la organización crea un conjunto de normas para promover la actuación y presencia digital en los medios digitales, considerando entonces que esa es la característica predominante dentro del entorno del mercado, pero también hacerlo desde el punto de vista ético, es decir, la competencia. La teoría de la dependencia de los recursos, que habla que las empresas desarrollan estrategias de responsabilidad social empresarial para asegurar recursos críticos y relaciones clave. No solamente para ganar, sino para considerar recursos críticos que los van a considerar desarrollar un punto de acciones clave, y para ejecutar estas acciones clave necesitamos relaciones clave. O sea, estos grupos de interés con los cuales la organización necesita para desarrollar sus actividades. Necesita desarrollar una sinergia, una alianza con determinada organización, y la responsabilidad social empresarial es el puente principal para unir estas dos entidades. Y, por supuesto, la teoría de la política económica, donde la responsabilidad social empresarial se interpreta como una herramienta que permite influir en el entorno político y económico, protegiendo intereses corporativos. ¿Por qué? Porque la organización está poniendo para un grano de arena o un gran grano de arena para determinar una participación efectiva en una comunidad, pero necesita entonces la incorporación de ciertos elementos del escenario económico para masificar esos planes y también maximizar el desarrollo de estos planes. Y, por supuesto, allí el interés corporativo es mutuo, porque no solamente gana la organización, sino que ganan todos los grupos de interés que se encuentran o que guardan relación con la organización. Tenemos entonces que los beneficios de incorporar la responsabilidad social empresarial
se encuentran basados en primer orden que se mejora la reputación de la organización en el mercado, pero también incrementa la confianza pública. Entonces allí tenemos una dualidad de ganar-ganar. Optimizamos nuestra reputación, pero también maximizamos la confianza que el público, que nuestros clientes, que nuestra comunidad, que nuestros proveedores, que nuestro capital humano posee sobre la organización. Aumenta la fidelización de los clientes y, por supuesto, también retienen los empleados. Entonces, allí tenemos acciones claves para promover el desarrollo efectivo de la responsabilidad social empresarial y, por supuesto, garantizar la participación. Tercero, que reduce los riesgos legales y operativos, porque vamos a estar actuando desde el margen de lo ético, desde el margen de lo legal, desde la iniciativa de la actuación ética para promover planes efectivos. El cuarto, facilita el acceso a financiamiento de inversión responsable. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la responsabilidad social empresarial requiere de recursos y para que estos recursos los obtengamos necesitamos, si no los tenemos, si los recursos no son propios, necesitamos que entonces que provengan de un tercero. Y ese tercero puede ser el mercado del dinero o la asociación con otras instituciones de carácter público o carácter privado que van a velar por el correcto desarrollo de estos planes de responsabilidad social empresarial. Y por supuesto, uno de los más importantes, y es lo que debemos estar todos orientados porque ya tenemos el 2030 muy, muy cerca, y la agenda de desarrollo sostenible se orienta hacia la consecución de estos 16 objetivos de desarrollo sostenible, porque el último es la consecución de todos estos objetivos que nos van a llevar a qué? Al desarrollo ético del hombre, a la incorporación de las mejores prácticas en función del medio ambiente, a la consolidación del elemento económico, a la consolidación de la actuación organizacional, a la promoción de los agentes económicos, al desarrollo, pero también a la visualización efectiva de la efectividad de los ecosistemas marinos y como nosotros como sociedad tenemos que desarrollar una actuación netamente efectiva que nos oriente una 2030 y cómo su participación debe estar, cómo la participación organizacional debe estar marcada entonces hacia una contribución efectiva que permita maximizar la actividad humana, pero desde el punto de vista de lo social, de lo humano, de lo participativo, de lo ético, de lo normativo y por supuesto de incorporando las mejores prácticas y que éstas sean con la mayor aceptación desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. Este ha sido nuestro encuentro por hoy. A todos los participantes los invito a revisar el material y a comunicarse conmigo si presentan alguna duda, si presentan alguna situación. Me escriben, me informan la materia que están cursando y serán atendidos porque siempre es bueno ante cualquier duda que nosotros, es recomendable, ante cualquier duda que nosotros estemos manejando, que estemos presentando o una situación que sea muy precisa en un momento dado, informar, porque ese informar nos va a permitir trabajar en conjunto y desarrollar la mejor estrategia, el mejor plan para que el objetivo se pueda lograr y desde su parte den su mejor esfuerzo y desde mi parte dar mi mejor conocimiento y el mayor conocimiento para generar una participación efectiva y lograr una construcción del aprendizaje. Saludos y muy buenas tardes.